gracias a cada una de las personas que hoy nos acompañan en este espacio tan importante que es para nosotros y que queremos enaltecer a un personaje que quienes en algún momento tuvimos la oportunidad de conocerlo, sabemos el legado. Entonces este es el homenaje al maestro Bayardo Giraldo Urrea. Esta invitación es muy especial para todas las personas y agradecemos mucho a los que pudieron acompañarnos en la tarde de hoy, porque queremos también, aparte de hacer ese homenaje, también es hacer un conversatorio y poder conocer aspectos de la vida, no solo a nivel profesional, sino aspectos de su vida personal, de sus anécdotas, de todo lo que dejó este gran hombre en el municipio del Peñol. Así que vamos a empezar contándoles que en este homenaje queremos iniciar con el conversatorio de vida y obra del maestro Bayardo Giraldo Urrea, con nuestro moderador, historiador del Museo Histórico, Nevardo García, y a las 5 de la tarde les voy a hacer también la invitación, más o menos 5 de la tarde estaremos pasando a la Biblioteca Municipal para que podamos también compartir de un espacio muy bonito en donde vamos a tener una exposición fotográfica. Esta exposición fotográfica es donde vamos a poder también dar como un poco conocer de esa biblioteca, ese legado tan importante que deja don Bayardo y que es dado por su familia y que es un voto de confianza para la administración municipal y para estos espacios. Lo primero es contarles que hoy que nos convoca a recordar a este personaje ilustre en el municipio del Peñol, pues les quiero contar a modo de resumen que fue un cofundador de la Universidad de Luis Amigó, un rector de la institución educativa León XIII, un subsecretario y secretario encargado de educación de Antioquia, profesor, pedagogo y matemático y un gran amigo para las personas que pudimos conocerlo y compartir, un gran líder para el municipio del Peñol. Ese era Bayardo Giraldo. Entonces un agradecimiento especial para toda su familia por esa confianza a la administración municipal. En cabeza de nuestra alcaldesa Sandra Arelis Duque Velázquez extendemos ese agradecimiento a la biblioteca pública, pues poder recibir esta donación personal de la biblioteca del maestro Bayardo Giraldo, pues es un honor y queremos y estamos inmensamente agradecidos. Lo primero entonces que vamos a hacer en el orden del día sería el conversatorio sobre la vida y obra del maestro Bayardo Elías Giraldo Urrea. Para eso entonces vamos a invitar a las personas que nos van a acompañar en el conversatorio. Tenemos entonces al licenciado Bernardo López, docente muy conocido por muchísimas de las personas que estamos acá, muy querido, gracias por acompañarnos. También queremos invitar a Hernando Giraldo, hermano de don Bayardo, para que nos acompañe, por favor, que podamos tener un conversatorio muy cercano y muy ameno. Nevardo, ¿vamos a tener algún espacio para poder hacer preguntas? Sí, claro. Bueno, entonces también podemos que sea un conversatorio y que sea un momento muy especial para poder hacerlo como si estuviéramos en la sala de la casa. Vamos entonces también a invitar a amiga y compañera a la señora Magnolia Ocampo para que nos acompañe también. Y le vamos a dar paso a nuestro moderador Nevardo García, a quien agradecemos. Buenas tardes, sean bienvenidos al museo, nos encanta mucho que estén acá. Quiero agradecer pues a la administración municipal por hacer posible este evento y a la Biblioteca Pública Municipal Rafael Rivera López, a TV Peñol por estar con nosotros y hacer posible el registro de este programa para todos los abonados al sistema de la Corporación Antena Parabólica. Quiero comentarles que admiro mucho una escritora muy olvidada de Marinilla, Amanda Gómez Gómez. Resultó ser, ella era de profesión socióloga y enfermera también. Ella murió hace rato, pero en todos sus escritos ella siempre dejaba constancia de algo que quiero compartirle respetuosamente. Decía doña Amanda, escribía doña Amanda, que el mejor sepulcro de los muertos debería ser el alma de los vivos. El mejor sepulcro de los muertos debe ser el alma de los vivos. Y creo que eso es lo que debemos hacer con la memoria de Bayardo, a quien tanto quisimos, porque desde los principios de los años 60, cuando se dio la noticia del embalsamiento del Peñol, él, impresionado con eso, fue de los primeros líderes en alzar una bandera, fue de los primeros líderes en promover una discusión, como le gustaba a él,
y fue el creador del Comité Pro Defensa de los Intereses del Peñol, que fue lo primero que se hizo como una reacción comunitaria ante esa noticia fatídica de que teníamos que desocupar el viejo Peñol para hacer un embalse. Son muchísimas, muchísimas las lecciones de vida que nos ha dejado Bayardo y quisiéramos mantener viva su memoria. Es por eso que por iniciativa entonces de la Biblioteca Municipal y de esta institución, el Museo Histórico, quisimos promover este conversatorio con la ayuda de las otras entidades que nos ayudan, con el fin de recoger muchas anécdotas, conceptos de ustedes, testimonios de ustedes, en especial de los invitados. Y vamos a tomar atenta nota de eso porque quisiéramos escribir una pequeña semblanza de Bayardo, ¿sí? Que no se nos vaya ese hombre que fue capaz de enseñarnos el cariño por las matemáticas, que fue capaz de enseñarnos con esa metodología de descubriendo matemáticas, que la enseñaba muy bien también Hernando, sí, y Armando, la enseñaban muy bien, nos hicieron entender que el álgebra, la trigonometría, la potenciación, la geometría no son cosas tediosas, sino que son cosas digeribles y que hacen parte de la vida cotidiana de nosotros. Y él logró desarrollar esa metodología que muy bien entendieron sus hermanos y nos hicieron entender a esa última generación del viejo Peñol lo valioso que son las matemáticas razonadas. Sí. Entonces quisiéramos como hacer una memoria de eso, y la razón de ser de este conversatorio, sí, no es simplemente acordarnos de quién era él, sino que vamos a tomar atenta nota de los testimonios de ustedes, sí, con el fin de que podamos escribir algo acerca de la memoria de ese gran hombre que tanto nos enseñó, que fue un verdadero líder del Peñol, que fue una persona que nos enseñó valores sociales, valores ambientales, valores cristianos. Fue un hombre muy inteligente, pero quisiéramos escuchar los testimonios de ustedes para escribir algo sobre eso. Por eso, bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias por estar aquí, y entonces qué rico escuchar algunos testimonios. Empecemos por doña Magnolia. Doña Magnolia, ¿por qué no nos cuenta algún testimonio relacionado con Bayardo de la forma como usted compartió con él? Muy buenas tardes para todos. A ver, hay una anécdota que inclusive ahora me hacía reír, porque don Bayardo fue una persona que siempre amó profundamente a sus hijos y siempre la preocupación de ellos era que estuvieran bien. Recuerdo que yo tendría 14, 15 años y empecé a salir con el hijo mayor, con José Fernando, y él en su protección de padre, cuando eso trabajaba como subsecretario de Educación, entonces él venía y nos prestaba el carro con el conductor para que saliéramos, con tal de que él estuviera seguro que su hijo estaba bien. Esa fue una anécdota muy bonita y que recordamos muchos años después, tal vez 3, 4 años antes de morirse, que él decía: ¿por qué ustedes dos no se casaron? Entonces José Fernando le decía: no, porque ella me dejó. Dijo: no, es que con razón lo dejó. O sea, siempre con esa chanza, pero con ese amor tan profundo. Y Oscar sabe, él decía que para él lo más importante eran sus hijos y su hogar. Esa es como una de las anécdotas grandes que tengo con él. Y la otra, que siempre lo vi y lo reconocí como una persona supremamente responsable en todo el sentido de la palabra, y que al final de sus días, uno de los dolores más profundos que él tuvo, y de pronto le dolía en el alma, que él hizo un proyecto de educación para el Liceo León 13, donde él tenía ahí plasmado una gran idea para mejorar la educación del colegio, y que desafortunadamente la administración del momento no lo tuvo en cuenta. Entonces para él fue doloroso que todo el tiempo que él invirtió, él me lo decía, o sea, fue el tiempo y el amor y el cariño, porque yo veía venir una cantidad de cosas en el colegio, pero con ese proyecto él quería como subsanarlas o atacarlas antes de que se dieran, pero que no se dio. Y yo pienso que don Bayardo, de donde esté, él todavía siente el dolor de que no se hubiera realizado ese proyecto. Muchas gracias. Gracias, Magnolia, muy amable. Don Bayardo nos enseñaba aquí en algunos conversatorios que hicimos sobre educación la importancia del educador,
y nos decía que un maestro representa tres cosas para un niño. Representa en primer lugar el Estado, representa la verdad y representa el modelo a seguir, por hablar de tres cualidades grandes que tiene implícitamente un educador, un maestro, y que eso debía tenerlo muy en cuenta cualquier educador, ¿no es cierto? Qué rico, don Bernardo, ¿por qué no nos cuenta algo relacionado con ese testimonio y el convivir suyo con el amigo don Bayardo? Muy buenas tardes para todos. Pues a don Bayardo lo conozco, como dice el cuento, desde el milenio pasado, pues. O sea, primero porque ellos vivían en la salida del Morro, por la misma calle donde nosotros vivíamos y vivía mi abuela. Don Bayardo, pues él se desempeñaba en la Secretaría de Educación Departamental, creo que dirigía o tenía que ver con la sección de normales de la Secretaría de Educación Departamental. Estando elaborando en la Secretaría de Educación Departamental, por intermedio de él surgió la diversificación del bachillerato en Antioquia. Ahí fue donde aparecieron las modalidades de matemáticas, comercio y agropecuaria. Y el Peñol fue uno de los municipios pioneros, porque él quería que el Peñol, que era su patria, su tierra, su patria chica, tuviera esas modalidades junto con otros dos municipios que, si mal no estoy, fue San Vicente y me parece que Ituango o Urrao, no sé. Aquí fueron las tres modalidades, muy bien recibidas por la gente del Peñol, por los estudiantes, con muy buena intensidad horaria. Eso fue, creo que inició en el año de 1983 y los primeros bachilleres en las modalidades fueron en el año 1984. Y fue una experiencia importante porque salían matemáticos, donde en el pensum, que eran como 35 horas, eran 14 de pura matemática, gente muy bien preparada para estudiar una ingeniería, una carrera que tuviera que ver con matemáticas en la universidad. Estaba también lo de agropecuaria y lo de comercio, también con muy buena intensidad académica. Ya después, con el tiempo, pues las cosas fueron cambiando ya en la Secretaría de Educación y ya aparecieron fue como no modalidad, sino como énfasis, y hoy por hoy pues todavía siguen, pero ya no como modalidad, sino como unos énfasis, ya con menos intensidad horaria y con el apoyo del SENA, obviamente. El SENA siempre apoyaba desde la parte agropecuaria, por eso surgió lo de la granja, que hoy a pesar de las dificultades que se ha tenido, veo que hay buenos proyectos en la granja del Colegio León 13, que es un terreno que el municipio se dio en comodato al departamento de Antioquia para poder que funcionara la modalidad de agropecuaria. Y gracias a Dios, ahí está, creo que en muy buenas manos, la granja funcionando con el bachillerato agropecuario. Sigue lo de comercio, ya matemáticas, eso no hay, solamente son esas dos modalidades y lo otro es académico. Y está sistemas también. Sistemas, que en eso también apoya el SENA, lo mismo que agropecuaria, o sea, en las carreras técnicas apoya el SENA y por eso los estudiantes salen como técnicos también, en agropecuaria, en comercio o en sistemas, que es un apoyo muy grande. Esa es una parte. La otra parte, pues que recuerdo que a mí no me tocó porque cuando no trabajaba aquí, ya me había ido a laborar a Medellín, y él fue rector, no sé si 1 o 2 años aquí en la institución educativa León 13, no sé si por los años por ahí 84, 85, 86. Bueno, pero una cosa importante, y lo que de pronto Nevardo comentó ahora, cofundador de la Fundación Universitaria Luis Amigó, ahí se creó la primera licenciatura en Pedagogía Reeducativa y trajo el programa. Él era el académico fuerte allá, trajo el programa al Peñol. Entonces aquí varios maestros hicimos, porque ahí me incluyo yo, a pesar de que estudiaba ingeniería en la Universidad de Antioquia, era un programa así escolarizado los sábados, eso muy bueno, y hicimos la pedagogía la licenciatura en Pedagogía Reeducativa entre el año 86 y el año 89.
Eso es un aporte muy grande que, pues, que también él le hizo al Peñol y al Magisterio del Peñol. También recuerdo mucho, siendo yo rector de la institución educativa León XIII, él me apoyó mucho con talleres a los maestros sobre matemáticas. Él era un enamorado de la pedagogía y de la didáctica de las matemáticas. Por algo él, cuando estuvo en la Secretaría de Educación Departamental, tuvo la posibilidad de ir al Brasil a estudiar y a hacer unos cursos de matemática, y a raíz de eso él sacó los libros de matemáticas que muchos de pronto conocen, incluso ahí están muestras en el museo, en la biblioteca, y creo que aquí en el museo también. Entonces ha sido un aporte muy importante, y el que él le hizo al colegio con los maestros en esos talleres de matemáticas. Y bueno, de pronto darle la palabra a Hernando también, porque él participó en muchas cosas, en muchos comités cafeteros, Junta Municipal de Educación, Junta de Planeación Municipal, bueno. Hernando, ¿de dónde nace ese gusto de Bayardo por las matemáticas y cómo llega a ser un literato de las matemáticas? ¿Cómo llegó a ser literatura matemática? Bien saben las personas que nos acompañan, en especial su familia, que los libros de él no solamente circularon aquí en Antioquia, circularon en todo el país, circularon en el Perú, circularon en Chile. Sí, en muchas partes circularon. Entonces uno dice, ¿de dónde nace ese ánimo de Bayardo por las matemáticas y cómo termina siendo un escritor de literatura matemática? Buenas tardes. Hombre, Bayardo desde muy joven tenía un lema, lo que se aprende jugando nunca se olvida. Por eso se dedicó tanto tiempo a inventar juegos didácticos. A mí se me olvida que si aquí hay exalumnos míos, se acordarán de unos jueguitos que yo trabajaba en clase, que era el diagrama de Venn, Descartes y Arboral. Esos fueron inventados por Bayardo, siempre trabajando 3 atributos. Y uno se levantaba desde las 4 de la mañana para irme para la normal y Bayardo estaba clavado, fumando y escribiendo. Es de notar que Bayardo nunca quiso vender un libro a una editorial. Digo, yo no voy a hacer que otros se enriquezcan con mi trabajo. Él los vendía en los colegios y los exportaba, pero mandaban a hacer en una tipografía que era un tío de nosotros, el tío Iván Joca, ¿no? Allá hacía todos los libros, tipografía, ¿cómo era? Era de Iván, un tío de nosotros. Allá todos los libros de Bayardo se editaron allá, y eso lo editaban por ahí de a 50, como máximo. Pero Bedú fue muchos los viajes que le hizo Bayardo para que le vendiera los derechos, sobre todo de los juegos. Los juegos desgraciadamente perdieron, no quedan sino en la cabecita de uno, porque de tanto ir y venir y con tanta violencia que hubo aquí, si de pronto algún alumno mío que iba a comprar lo tenga por ahí. Bayardo siempre usted lo encontraba haciendo dominós, y era con unas cositas, decía, es que la matemática tiene que convertirse, la multiplicación es una división, la división es una multiplicación, y la suma es una resta. O sea que al pelado solamente hay que enseñar 2 operaciones básicas, que era la suma y la multiplicación. Ya el resto, la potenciación y la radicación vendrían con otros conceptos. Él, digamos, se inventó un jueguito que llamaba el dominó, para que el pelado aprendiera las tablas. Yo creo que yo fui de los más adelantados con Bayardo para interpretar estos juegos, y es como uno coge, por ejemplo, a mi nieto, que me lo mandan porque no se sabe las tablas. Ya me acordé de Bayardo, cuando lo veía y cuando él me explicaba a mí, decían, Nando, inventemos un juego con las tablas. Y empezamos a jugar pum pum. Y el pum pum lo jugaba Bayardo con la tabla del 1, con la tabla del 2 hasta llegar al 9. Y la más difícil era la del 7. Entonces empieza uno a explicarle eso y el pelado coge como una competencia hacia sí mismo y no perder el juego. Otro juego que al muchacho le interesa mucho es el parqués. Entonces uno empieza a motivarlo y para poder quedarse en un sitio responda una pregunta de matemática al azar. Y eso nació con Bayardo, desde pequeño era así. Es de anotar que Bayardo nunca fue deportista. Bayardo creo que por ahí cayó en una isleta con un diente y no volvió a montarse en eso. Y una anécdota que sí quiero hacer aquí, cuando Bayardo fue rector del colegio yo estaba vagando y ya me metió a clases gratis. Cuando se accidentó Roca, me tocó a mí meterme. Y en ese entonces, los profesores a principio de mes hacíamos paro, o hacían paro.
por la plata. Y él se vino y se inventó aquí en la cooperativa un crédito que salía al 30 para que lo consignaran en la caja agraria y le pagaran a todos los profesores del colegio. Entonces los paros se acabaron entonces mientras Bayardo estuvo aquí. Y yo creo que hablar de Bayardo estaríamos aquí días y noches. De todas maneras uno tiene mucho agradecimiento por él porque sinceramente yo le aprendí mucho a Bayardo. Sobre todo el hecho de que lo que se aprende jugando nunca se olvida. Gracias. Gracias, Armando, muchas gracias. A ver, hay una generación muy adulta aquí en el Peñol que recuerda con profunda gratitud a Bayardo cuando fue secretario de Educación Departamental. Sí, no sé si de pronto alguno de ustedes, de pronto el amigo recuerda, sí, algo de él como secretario de Educación, porque aquí hay muchas personas que lo recuerdan mucho. Él hizo mucho aquí por los educadores, le colaboró a muchas personas desde la Secretaría de Educación y sé que hizo cosas grandes allá como secretario de Educación Departamental. Fue una época muy brillante de él y el Peñol se gloriaba mucho de tener uno de sus hijos ilustres en esa posición en el departamento. No sé si hay alguna persona que lo recuerde. Doña Fanny, ¿no recuerda a doña Fanny Flores? No recuerda, no. Ya, bueno, la faceta de él como hijo, bueno, denos el testimonio, pues, a ver, como padre, qué rico, háblenos algo de Bayardo como padre, qué rico, a ver. No, pues el viejo siempre fue muy cariñoso con nosotros, sobre todo cuando éramos pequeños. Nos enseñaba matemática, pero cuando no le entendíamos, Ave María, se ponía maluco, le daba como rabiecita. Él, como dice mi tío, él siempre nos enseñó fue en la metodología que él dice, con juegos, con regaños, pero así aprendimos y nos fue bien, gracias a Dios. Hay una faceta muy interesante de él que fue el P3. Sí, él fue el gran asesor del municipio por muchos años en el momento de hacer planes de desarrollo municipal. Ojo con eso, que es muy importante. Ojo, eso nosotros lo vemos en el ambiente y se lo debemos a Bayardo. Sí, cada que un alcalde se posesiona, ustedes saben que la primera tarea que tiene cualquier alcalde es volver su plan de gobierno un plan de desarrollo. Para eso hay unas metodologías muy complicadas que son las que sugiere normalmente planeación departamental y el departamento. Bayardo fue capaz, era un estudioso de esas metodologías y se inventó una cosa que se llamaba el P3, planeación participativa del Peñol, el P3. Lástima que no tenemos entre nosotros a John Jairo Rivera, el arquitecto, que podía darnos testimonio de eso. Es decir, Bayardo fue capaz de coger esas metodologías complicadas que sugería planeación departamental y planeación nacional, para las cuales los alcaldes de cualquier municipio generalmente tenían que contratar técnicos, y Bayardo volvió una cosa fácil de entender, fácil. Entonces, durante muchas administraciones, él fue el que guió la metodología para hacer los planes de desarrollo municipal. Creo que muchas personas que están aquí, como mi amiga Sandra Incapié, secretaria de Educación Municipal, nos tocó participar en talleres con él, ¿no es cierto?, del famoso P3. Y ese P3, que así se llamaba esa metodología, fue muy admirada en el departamento. Y los planes de desarrollo que se formulaban con los alcaldes de turno en el Peñol, sí, fueron muy admirados en ese sentido. Incluso creo que lo hizo en otros municipios vecinos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que buena parte de la planeación que tenemos nosotros, la que hemos hecho aquí en los últimos 25 o 30 años en el Nuevo Peñol, se la debemos a la inspiración metodológica de Bayardo, de verdad. Pedronel, ¿vos tenés alguna anécdota que contar relacionado con Bayardo? ¡Qué rico! Bayardo, bueno, no estaba preparado para esto, pero en realidad yo a don Bayardo lo vine a conocer apenas en el 2019, que yo regresé al Peñol después como de 40 años de estar por fuera. Yo no conocía, obviamente que era un gran referente como personaje del Peñol. Yo conocía mucho más a Hernando, a don Armando que me dio clase,
a Estelita, a toda la familia. Pero don Bayardo yo nunca lo conocí. Lo conocí en el 2019 porque incluso antes de que empezara la campaña política me lo presentó Gustavo Giraldo, Gusanito, que estaban hablando de política. Y yo pues soy conocido de Gustavo, me senté con él y Gustavo me dijo, ¿usted conoce a don Bayardo conoce a Pedronel, ve ahí. Y me presentó ahí, bueno, luego ya se entró en el tema político, porque ya luego se fue Gustavo y don Bayardo decía que le encantaba mucho la parejita de Sorani Marín y Nelson Valencia. Mi hermano decía, no, qué bueno sacar de ahí un candidato a la alcaldía. Entonces, el primer acercamiento mío con don Bayardo fue a través de eso, porque entonces cuando Sorani sí se lanza a la alcaldía, Sorani nos llamó a 3 o 4 o 5 a hacer un grupito básico de planeación de la campaña, cuando todavía no, apenas se iba a lanzar. Entonces, guiados por Sorani, pues empezamos a hacer unos planes y cosas. Don Bayardo, obviamente, que se destacaba ahí mismo su inteligencia, su capacidad de planeación. Hicimos una amistad muy buena con él y bueno, mi conocimiento fue mucho de la campaña. Yo lancé un libro en el 2019 en la Biblioteca Pública en Medellín. Él fue uno de mis invitados que generosamente fue, leyó el libro, me hizo muy buenos comentarios. Entonces una amistad pues muy bonita por eso, pero muy corta, porque yo como que don Bayardo, precisamente el día que hacíamos el cierre de la campaña, él estaba recuperándose de la cirugía del corazón. Después sí volvió a ver, nos volvimos a ver, pero pronto como que lo agarró otra enfermedad, entonces yo a veces sí pasaba por el balcón, por la calle de él, y a veces lo veía con los pececitos ahí, que él era muy amigo de esa naturaleza, supongo que tendría su filosofía de para relajarse con eso, era muy bacano. Y sí lo saludaba así, pero fue ya muy sorpresivo porque había gente por ahí que decía, don Bayardo, hay que hacerle un homenaje antes de que se muera. Y yo decía, ¿cómo así? Es que, no, porque es que además del corazón tiene otro problema, pues que tenía cáncer. Y bueno, muy pronto se murió, justo hace un año que este homenaje no tiene que ver con 2 años, eso. Ya me acuerdo, bueno, y no, me quedó pues un personaje de esos, se le mete a uno en el alma y que obviamente por toda la trayectoria vine muy interesado porque hay un montón de cosas que yo no sabía. Yo sí había oído hablar de que sus libros circularon a nivel nacional, pero yo no sabía ese montón de cosas, que fue cofundador de Luis Amigó, todos esos planes, toda su inteligencia también aplicada a colaborarle a la comunidad. Entonces vine pues como por eso y sí, en realidad es un personaje inolvidable y que no se le hizo el homenaje en vida, pero bueno, yo no sé, yo soy más partidario de que los homenajes sean cuando la persona haya muerto. Porque cuántas veces se hace un homenaje a una persona viva y resulta que después la persona resulta torcida y nosotros a que participamos en ese homenaje. Yo digo que sí, es que el que está vivo, ¿para qué? Ya, porque es un homenaje también a la familia y a preservar el legado y es lo que estamos haciendo aquí hoy. Gracias, Pedronel. Y Pedronel nos hace caer en cuenta de todo lo que hizo por el parque ecológico. Es decir, es que mentalmente quitémosle al Peñol el parque ecológico y verá lo que pasa. Tendríamos un monte ahí, ¿sí o no? O una manga ahí, sí, como tantas otras que hay por ahí. Sí. Entonces él se echó esa carga, que eso fue algo bravo para él, administrar eso, tratar de convencer a los alcaldes de turno que le colaboraran. Ojalá tuviéramos aquí a Sorani Marín, que él trabajó muy de la mano con ella en el asunto del parque ecológico. Recordemos también otra faceta, porque la idea no es abusar de la paciencia de ustedes, ¿sí? Porque son muchas las facetas que podíamos abordar de él. Esa denuncia tan férrea que hizo del hospital, ¿sí? Fue capaz de denunciar la corrupción que hace 15 años había en el hospital y la denunció de frente y se lo puso como una tarea ética. Y fue capaz de denunciar corrupciones y cosas que había en el hospital en ese momento por aquello de los administradores de turno que van pasando por ahí y que hay unos que llegan, sí o no, a veces con suspicacia, porque lamentablemente son personas de otras partes que no conocen las dinámicas comunitarias y de pronto vienen a hacer de las suyas, y allá hubo de eso, y él fue capaz de echarse esa carga encima y lo hizo.
y hubo un momento en que lo dejamos solo, peleando solo con eso. ¿Sí? Y llegó a enfrentarse incluso en el recinto del Consejo Municipal a los gerentes de turno, fue algo que hizo con gran entereza. ¿Sí? Entonces son muchas las facetas que tenemos para hablar de Bayardo. Yo no sé si de pronto Carlos Ramírez, que ha sido nuestro colaborador para organizar este evento y ha sido pues un gran amigo, conocedor de todo esto, que también compartió con él, si querés darnos, Carlos, un testimonio relacionado con la memoria del amigo Bayardo. Bienvenido, Carlos, y muchas gracias por estar con nosotros y todo tu apoyo para esto. Gracias, Nevardo. Buenas tardes. Pues no, ha sido con todo el cariño desde el año pasado, asumiendo un rol desde la alcaldía, que en su momento estuvimos en la coordinación de comunicaciones, acompañando a Sandra, y con el maestro Omar, que muy amablemente desde la coordinación de biblioteca me hace la invitación de participar en algo que veníamos pensando muy bonito, y era ese homenaje a don Bayardo, y sobre todo desde un perfil desde la educación, con Yurani, que confió y confiaron con su familia en la administración de la biblioteca y dijeron: hombre, ve, los libros de don Bayardo no pueden estar en otro lugar mejor que en el Peñol, al servicio de la gente del Peñol, y pues el lugar indicado sería la Biblioteca Pública Municipal. Omar me hace la invitación y pues Nevardo sabe que quiero mucho al museo y me encanta hacer parte como de esos procesos sociales, entonces pues importante aclarar que estaba en ese encargo de una coordinación de comunicaciones, pero eso se siguió y ahora pues que ya no hago parte de la administración, con Omar y con Nevardo, seguimos como hasta donde podíamos aportar un poquito a que esto se hiciera posible. Pero yo le decía a Nevardo y a Omar hace poquito que nos sentábamos a pensar un poco esta actividad y decíamos: indiscutiblemente una de las grandes facetas que a cualquier persona en el municipio nos queda es del educador. Una faceta que no tiene punto de discusión, una faceta intachable y en lo que eternamente estaremos agradecidos. Independiente si pudimos estar en sus clases, si pudimos estar bajo su dirección como rector, o para quienes tuvieron la experiencia de estar liderados desde una Secretaría de Educación. Creo que para nosotros desde niños y jóvenes nos hablaban de educación y que hay que hacerle una entrevista a un personaje, a don Bayardo, hay que ir a la biblioteca, hay que hacer un programa de televisión y hay que pensar en alguien, hay que buscar a don Bayardo. Entonces creo que eso estaba ahí, era un referente muy, muy tremendo y se volvió un referente muy grande para líderes políticos, para líderes sociales, para educadores, para directivos. Se volvió un referente desde la educación y desde su sabiduría y experiencia en dar consejos útiles a cada uno de nosotros. Cuando en algún momento habíamos liderado cositas con chicos en la institución, creo que también me han conocido un poco por la goma de los medios de comunicación y hacíamos entrevistas y todo lo demás, don Bayardo tenía que estar ahí, ¿cierto? Entonces, pues finalmente creo que a los jóvenes que también venían en esas generaciones, para los que uno ha tenido la oportunidad como de tocar, también ha sido: pregúntele a don Bayardo qué piensa de eso. Y respecto a lo que hoy estamos tocando y en temas educativos, lo traigo a colación porque muy amablemente los fotógrafos Geraldine Gallego, que también nos acompaña, y John Freddy Gómez, a quien conocemos como El Flaco, nos acompañaron, y en su momento también Andrés desde TV Peñol. Nos embarcamos en algo que nos permitió su familia y era documentar su biblioteca personal. Es decir, ingresar a ese lugar que nosotros consideramos que era una especie de templo de la educación para don Bayardo y decir: ¿aquí qué hay? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Entonces creo que ese es otro momento que vamos a vivir ahorita, y también quiero agradecer personalmente a Geraldine y a John Freddy porque muy amablemente ellos, con todo su talento en las artes visuales y en la fotografía muy específicamente, hicieron su magia para documentar lo que es la biblioteca, que no muchas personas lograron ingresar, que eran privilegiados estar en ese sitio en el que él guardaba grandes tesoros. Por allá el maestro se encontró un libro de El Quijote de la Mancha y era una cosa espectacular, y así muchos de sus
muy buenos recuerdos. Los juegos, por allá encontramos cositas, juegos, no esculcamos, sino que empezamos a hacer como una revisión y Omar estaba más o menos como revisando textos y sacábamos de pronto uno y encontrábamos noticas y cosas y era muy significativo ver cómo él plasmaba tantos detalles en sus libros y dejaba notas guardadas en libros, o sea, simplemente escribía cositas y casi que los utilizaba como separadores y ahí quedaban. Y eso es muy interesante porque finalmente era un hombre muy pensador, lleno de mucha sabiduría, pero que finalmente nos deja un legado desde la educación y desde la lectura. Creo que era una gran biblioteca que finalmente hoy le dice a uno, yo no he leído nada en la vida para todo lo que tenía este señor en su biblioteca personal y las grandes colecciones que estábamos seguros habían pasado todas por sus manos, pero que también habían estado y habían hecho parte de sus lecturas. Entonces creo que este homenaje rinde algo muy significativo desde valorar el sentido educativo que tuvo don Bayardo, no solo para su familia, sino para toda una comunidad peñolense que hoy está acá y que finalmente sigue arraigada a eso, pero que queda como ejemplo para una generación que sabe que un gran educador, un gran líder desde lo social y de lo educativo, que era peñolense y que queda en la memoria de nosotros, y qué mejor que uno poder decir, esto no fue en vano, algo quedó y a partir de esto muchas otras generaciones en su momento van a poder conocer ese nombre y van a poder conocer muchas otras facetas y seguirlo teniendo como referencia. Gracias, Carlos. No, definitivamente a Bayardo, además de ese modelo, de ese ejemplar ciudadano que fue y que mucho nos enseñó, sí fue profundamente un enamorado de la educación. Creo que en eso coincidimos, Hernando, ¿no es cierto, don? Sí, fue un profundo enamorado de la educación. Aquí hicimos muchos videos, muchos foros sobre educación, donde entre otras cosas veíamos películas de Cantinflas sobre el deber ser del maestro. Y lloramos juntos aquí con muchos educadores, viendo esos videos y viendo esas películas, porque él fue un profundo enamorado de la educación. Más aún, fue asesor de varios planes municipales de educación, que creo que en ese sentido podemos tener una última intervención de doña Amparo. Doña Amparo, qué rico que usted nos hablara de todo ese acercamiento que usted pudo tener con don Bayardo, sí, cuando trabajó muy de la mano con Sandra Hincapié, ese tema de la educación y que fue el gran asesor de varios planes de educación municipal. Sí, otra cosa que tenemos en nuestro desarrollo que no visibilizamos y que se la debemos a don Bayardo. Sí, tenga la bondad, doña Amparo. Hablar de don Bayardo es hablar de un ser enamorado de la educación, pero no solo para él, sino cómo proyectarla y cómo hacer que el municipio fuera reconocido a nivel de Antioquia y a nivel del país por ser un buen referente en educación. Y de hecho apoyó mucho todo el trabajo, especialmente en el área de matemática, y como hacían referencia también en la formulación del plan de desarrollo municipal, sobre todo lo que tenía que ver en la parte educativa. El P3, que era planear, participar y accionar, en eso nos ilustró muchísimo para que no fueran planes muertos, sino que fueran planes que se pudieran llevar a la realidad y fueran participativos, que no quedaran solo en letra, sino que toda la comunidad tuviera que ver como con ese desarrollo de esa parte educativa. Agradecerles también por esta bonita iniciativa. Estoy segura que don Bayardo está hoy presente entre nosotros. Realmente lo mágico y bonito de pasar por ese sector del parque ecológico era encontrarnos con don Bayardo, sentarnos a dialogar y escuchar un ser con tanta sabiduría, porque era un ser demasiado sabio que, independiente de los momentos que estuviésemos pasando, nos hacía sentir cosas muy bonitas. Era un ser demasiado espiritual, o sea, uno hablaba con él demasiados temas y era un ser muy espiritual. Agradecerle a la familia por este bonito legado que hoy nos dejan en nuestra biblioteca pública municipal,
qué bonito que esta parte tan importante, este legado, esta parte del testamento tan importante de él, lo asignen a este espacio tan bonito como es la Biblioteca Pública Municipal y que será ese recuerdo del cual podremos disfrutar todas las personas que lo conocimos y las personas que están creciendo, que se lo van a poder disfrutar y seguir recordando a don Bayardo, a ese ser maravilloso lleno de tanta sabiduría. Realmente es un orgullo para nosotros. Muchísimas gracias en nombre de la Administración Municipal por habernos confiado este tesoro maravilloso, del cual Omar, como coordinador de la biblioteca, se disfrutó demasiado el seleccionar los libros. Él iba a la alcaldía y él decía, no, es que me encontré tal texto, él era maravillado el disfrute que tuvo en seleccionarlos y tengan la plena seguridad que será el mejor espacio para cultivar ese legado que nos deja don Bayardo Giraldo. Muchas gracias. Recordar a don Bayardo, pues no está el padre Pacho, pero él fue un apoyo pedagógico muy grande en Coredi. Cuando Coredi estaba aquí, ante los sueños del padre Pacho, que no fuera solamente un bachillerato rural, el que sabemos toda la historia pues, del padre con la educación rural, sino que don Bayardo fue su asesor pedagógico para ir montando otros programas para esos estudiantes o para otras personas ya como distinto al bachillerato, o sea, postsecundaria, o sea, ya como a nivel semi o a nivel profesional. Lo acompañó mucho ahí en Coredi y lo acompañó ya cuando Coredi ya lo trasladaron a Marinilla, pues por orden de la curia, entonces allá también los acompañó mucho, o sea, él apoyó mucho a Coredi en la parte de la educación rural y ahí está Coredi y ahí están todo el granito de arena que él puso para que esa institución fuera grande. En el museo, en el archivo histórico, tenemos una sección muy importante que son las obras de los hijos que han escrito los hijos del Peñol. Y tenemos una colección muy grande, que la cuidamos con mucho cariño, con mucha reserva y con mucho celo. Se puede consultar, sí, claro que sí, la manejamos con mucho celo y evidentemente ahora ingresa pues esa serie de ejemplares de la obra de Bayardo que las vamos a conservar con mucho cariño. Entonces a ustedes muchas gracias. Yo quiero darle la palabra al compañero Omar García para que nos diga qué es lo que vamos a hacer en la Biblioteca Municipal enseguida para que podamos ir, ver la exposición, ver la disposición que tienen los libros y cómo sigue el acto. Omar, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, don Eduardo, muchas gracias a la familia por el espacio, en especial a don Roberto de Ayurani, que pues don Roberto fue el primero que me llamó, me comentó pues el interés que se tenía de la biblioteca y para mí fue una emoción inmensa porque siempre había conocido la figura de don Bayardo, incluso tengo una anécdota cuando estudiaba ingeniería, recuerdo que en una ocasión el profe que nos daba electrónica y control, salimos a tomar tinto con él, entonces el profe nos preguntó pues a los que estábamos ahí que a dónde era, yo le dije que yo era del Peñol y de una me preguntó que si yo conocía a don Bayardo, que él había estudiado con los libros de don Bayardo y que incluso me mencionó que el libro había llegado hasta Chile. Entonces fue como esos primeros aproximaciones ya a don Bayardo. Una anécdota personal también que tenemos, que la primera edición que publicamos de La Nave de los Necios, nos dimos la pelea, pues no quiere decir que don Bayardo no quería, sino que éramos un grupo de jóvenes, más bien rebeldes, un nombre como La Nave de los Necios, entonces el hombre estaba como muy reticente pues a colaborarnos con el prólogo, pero lo convencimos y la primera edición de La Nave de los Necios tuvo el prólogo de don Bayardo, entonces era como cierto, era el referente que nosotros teníamos, eso sí era muy claro. Entonces un agradecimiento muy especial a la familia, pues nos sentimos muy orgullosos desde la administración municipal, desde la biblioteca, profundamente orgullosos. Es una gran biblioteca, mucha literatura, sí, como decía Sandra Incapié, nuestra secretaria de Educación, fue un goce el encontrarme en esos libros, mucha historia de Colombia, muchos libros de Álvaro Tirado Mejía, que es un historiador por el cual tengo una afición muy poderosa. Entonces, un agradecimiento a la familia, a Yurani, gracias por la paciencia. La idea entonces es darnos un pasioncito a la biblioteca para que demos apertura al lanzamiento pues, del Fondo Bibliográfico Bayardo Giraldo Urrea y también una pequeña exposición, unas fotos en las cuales está pues como plasmada la biblioteca de él, que personalmente es la biblioteca privada más interesante, pues más completa que haya visitado. Entonces les reitero pues el agradecimiento y muchas gracias por confiar en la biblioteca y en la administración municipal. Muchísimas gracias.
nuestro corazón, en nuestra memoria, para seguir ilustrando a muchas generaciones sobre los valores que él nos enseñó, valores sociales, personales y de ciudadanía. Y bueno, los invitamos entonces a que pasemos a la Biblioteca Municipal. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, TV Peñol. Vamos a hacer la apertura oficial del fondo bibliográfico de nuestro querido Bayardo, que hoy nos regala este espacio tan bonito y que creo que nos llena de emotividad a las personas que nos gusta la cultura, que nos gusta el legado, y que cuando conocemos personas que dejan huella y que dejan esa semilla, y más en el área de la educación, pues que sea un motivo para celebrar, para sentirnos orgullosos de poder haber contado muchísimo tiempo con Bayardo Giraldo, y que nos dejó muchísimas enseñanzas, y que hoy sigue dejando su huella y que será para futuras generaciones, y que esa es la visión de los que estamos acá. Invitar a las personas a que conozcan a Bayardo Giraldo a través de este fondo bibliográfico Bayardo Giraldo Urrea, y quiero que conozcan un poquito que encontramos, porque si bien es cierto la biblioteca de Bayardo era muy grande, pues aquí tenemos una pequeña parte, ¿cierto, Omar? Tenemos una pequeña parte, y por eso quiero invitar a Omar García, extendiendo ese agradecimiento a Omar García, a Carlos Ramírez, por supuesto a Geraldine y a John Freddy, que hicieron parte también como de este proceso de poder plasmar, como lo decía Carlos Ramírez. Entre John Freddy y Geraldine plasmaron, ahorita pasamos a las fotografías, pero también tenemos ese espacio que se pudo lograr, y que es recibir esa confianza, ese legado, y agradecer a la familia. Que nos cuente un poco en qué consiste, qué podemos encontrar en este fondo bibliográfico, y los invitamos a que visiten la biblioteca y que podamos apreciar estas maravillosas obras y este legado de enseñanza y de educación que nos deja Bayardo. Muchas gracias, Lina. Les reitero pues un agradecimiento a la familia, primero que todo de don Bayardo, a Yurani muy especialmente. Ella fue la que dio, pues, la que hizo posible todo eso. Un agradecimiento muy especial, Yurani. Espero que este homenaje sea a la altura, pues, de la memoria de don Bayardo. Era el propósito que teníamos, sabes que dimos lo mejor de nosotros, y espero pues que haya sido de su agrado. Ese proceso del año pasado, cuando recibí la llamada de don Roberto, fue toda una emoción, porque pues encontrarnos con esta biblioteca fue para mí, pues, que me gustan los libros, que es como a lo que dediqué mi vida, fue un enriquecimiento, ¿cierto? Entonces hicimos una selección, ¿cierto? Porque don Bayardo tenía pues muchas fotocopias, tenía muchos textos muy específicos del proceso de la Luis Amigó, de la Secretaría de Educación, ¿cierto? Pero entonces hicimos una selección de los textos, digamos, que estaban mejor conservados, y por su importancia pues académica y su pertinencia. Entonces tenemos este primer espacio, que es de literatura y poesía, que incluye todos estos textos, estas colecciones de escritores colombianos, esta de super escritores pues extranjeros, ¿cierto? Para todos los amantes de la literatura, es una biblioteca súper completa. Luego tenemos esta sección de acá, estas dos, que son tal vez las más valiosas de todos, que es lo de matemáticas. Son libros profundamente específicos, hay cálculo vectorial, hay varias variables, hay álgebra lineal, hay geometría analítica, hay incluso geometría euclidiana, que ya por ejemplo en los cursos de ingeniería modernos ya no se enseña, y es, digamos, la más hermosa de todas las geometrías. Entonces en esta sección la tenemos. Luego en el ladito de arriba, en esta de acá, tenemos historia, filosofía y política, textos súper valiosos. Tenemos este estante y estos tres de acá, que es, digamos, muy valioso, pedagogía y psicología, Vygotsky, Piaget, el mismo Paulo Freire. Por primera vez desde que hago parte de la biblioteca como usuario y ahora como coordinador, tenemos un libro de Paulo Freire, entonces es sumamente fundamental. Aquí tenemos de psicología y desarrollo del cerebro, ¿cierto? Tenemos de lenguaje, pues de lenguas, de español y otros idiomas. Entonces es un regalo, y vuelvo y reitero, me siento sumamente orgulloso, sumamente satisfecho que haya sido bajo mi coordinación, que hayan tenido como esa confianza. Entonces, no, extender el agradecimiento, y esto va a ser un goce estético y espiritual para toda la comunidad. Aquí
tenemos reservados justamente los libros que estábamos mencionando allí en el conversatorio, que son los de Don Bayardo, ¿cierto? La de matemática razonada, dejamos 4 que los pusimos pues acá solamente para este evento, ya van a estar guardados pues como en la sección patrimonial que tenemos en la biblioteca, pero nosotros consideramos que el lugar propio para tener esos libros debería ser el museo. Entonces fue una alianza que hicimos con el museo y un agradecimiento muy especial a Nevardo por el apoyo, por involucrarse en este proyecto, muy agradecido. Me parece que fue un trabajo armonioso entre la biblioteca y el museo, ojalá podamos seguir trabajando así y les agradezco mucho y ahorita seguimos allí en las fotografías. Un cordial saludo para todos. No hay palabras para describir el profundo agradecimiento que sentimos por este homenaje tan especial que hoy le hacen a nuestro padre y abuelo. Ver plasmado en cada detalle el reconocimiento a su lucha y dedicación durante toda su vida nos llena el corazón de alegría. Queremos destacar especialmente la labor de Omar, quien desde el primer momento se emocionó con este proyecto y trabajo, con pasión y dedicación para hacerlo realidad. Su equipo de trabajo también ha sido fundamental en este proceso. Agradecemos a don Nevardo por unirse a esta causa y inmortalizar no solo a nuestro padre y abuelo, sino también su amor por este pueblo. Su contribución ha sido invaluable. También queremos agradecer a la administración por sacar adelante los recursos necesarios y unirse a esta hermosa causa. Su apoyo ha sido fundamental para hacer de este homenaje una realidad. Y por último, y no menos importante, mil gracias a todas las personas que nos acompañan y que en algún momento de la vida estuvieron presentes para él. Su amor y apoyo significaron mucho para nuestro padre y ahora para nosotros. Hoy nuestro corazón está conmovido por tantos recuerdos, pero también lleno de alegría al ver un pedazo de nuestro padre queda en buenas manos. Gracias a todos por hacer este homenaje un momento inolvidable. Con profundo agradecimiento, familia Giraldo. Muchas gracias, Sofía. Ahora los vamos a invitar, aquí en la parte de allá, o sea, podemos girar por favor, para que vayamos a la apertura de la exposición fotográfica de la Biblioteca Privada de Bayardo Giraldo. Al entrar a este lugar estábamos maravillados con lo que era su cotidianidad, impresionados por absolutamente cada detalle que nos encontramos en la biblioteca de don Bayardo. Créannos que al entrar con los fotógrafos, con el camarógrafo, le sacábamos provecho hasta el polvo que encontrábamos en las lámparas, en los libros, en su escritorio, en las escalas. Para nosotros, cada uno de los elementos que estaban allí eran sumamente valiosos y de un grado histórico que hoy quizá, incluso quienes hoy estamos en el lugar y que hemos sido muy cercanos a procesos culturales y educativos, unos quizá muchos más que otros, no logramos comprender todo el impacto que podría tener esta biblioteca y hoy el legado que queda para el municipio del Peñol y para la región. Le preguntamos a Yurani, después de la muerte de don Bayardo, qué había pasado en este lugar. Su respuesta cinematográficamente nos alegró, pero también nos conmovió y nos dijo, no ha pasado nada, está intacta. Este era su refugio. Este fue el lugar donde pasó muchos momentos de soledad, donde analizó grandes proyectos, donde nacieron propuestas que para el Peñol hoy todavía siguen siendo importantes. Los libros eran los libros que permanecían en su escritorio, eran los libros de consulta permanente. Hace un momento alguien decía, creo que Sandra, nuestra secretaria de Educación, que era un hombre muy espiritual.
La Biblia estaba allí, como uno de los primeros libros de consulta. Nos encontramos también con algunos elementos, aquí hay unas fotografías que se van a complementar, con unos elementos que también hacían parte de su colección personal. Teléfonos satelitales, planchas de carbón, radios, estaban también algunas cámaras, VHs, Betamax, cosas que él guardaba. Un globo, como un globito de un regalo también lo tenían. Créannos, hasta el polvo se veía bonito en ese lugar, porque sabíamos que guardaba recuerdos. Muy especialmente a título personal, me conmovía mucho estar en ese lugar, porque más allá de lo mítico, considerábamos que estábamos pisando las tablas que por mucho tiempo él pisó. Estábamos tocando los libros que muchas veces él tuvo en sus manos y de los cuales extrajo conocimiento, información, pero sobre todo la oportunidad de tener algo que contar, historias que transmitir, recuerdos que dejar. No sé si familiarmente él en algún momento pensó en su muerte y lo hablaría claramente. No sé si estaría ahí, porque hasta esos detalles, como por respeto, no tocamos, pero creo que siempre fue un hombre que siempre pensó en dejar un legado. Desde la educación, con todo lo que ya hemos hablado, pero también este lugar y todo lo que significaba para él. Por eso hablábamos con Yurani, que los libros que hoy quedan en la biblioteca no tienen un mejor lugar, porque sabemos todo el amor que él le tuvo al Peñol y su gente, no solamente como estructura y como proceso social y como historia, sino por cada una de las personas que habitamos el territorio. Saludar a un niño, mostrarle cómo se le daba comida a los peces, enseñarle las tablas, jugar con él, hacía parte de sus entrañables momentos y aquellos por los cuales él atesoró el parque ecológico. Sabía que era el lugar de encuentro para los amigos, para los abuelos, para las familias, para los jóvenes del colegio, lugares para el estudio, para conservar también la naturaleza. Y creo que eso también nos lo transmitió como una oportunidad de pensar en que estamos acá no solamente para sacar provecho de lo que tenemos actualmente, sino para pensar en qué le vamos a dejar a quienes vienen en el camino. Entonces, a la familia muchas gracias, reiterar el agradecimiento a los fotógrafos, Geraldine que está acá con nosotros, Geraldine Gallego, y a John Freddy Gómez, el flaco, como lo conocemos, porque a ellos les pedimos que con su talento y su arte nos permitieran a través de esa mirada y de ese lente conocer detalles de esa biblioteca tan personal, tan íntima, como lo dije hace un momento, donde muy pocos tuvieron el privilegio de ingresar, pero que sabíamos no era por egoísmo, sino más bien porque este era su lugar de análisis y donde él podía ser él sin reparo. Entiendo, según una experiencia de Yurani, muchas veces ni sus hijos ni su esposa, mientras él estuviera en el lugar, podían entrar, porque era la oportunidad para él conectarse con su ser y poder descubrir desde su pensamiento y desde su profundidad todo lo que quería contar, lo que quería enseñar y extraer de toda su literatura. Entonces, pues, reiterar nuestro agradecimiento a los fotógrafos y creo que queda una exposición muy bonita para recordar el lugar, para valorar lo que fue su esencia, pero también para que nos quede en la memoria que el Peñol ha tenido y sigue siendo cuna de grandes seres humanos, formadores, pensadores,
pero que más allá de eso, personas que se interesan por un legado humanista a quienes venimos pasito a pasito procurando construir algo. Es el momento de agradecer a cada una de las personas que nos acompañaron en este homenaje a Bayardo Giraldo y que desde la Alcaldía del Peñol reconocemos el aporte del señor Bayardo Giraldo Urrea a la educación en el municipio, un hombre admirable que con su entrega y vocación realizó grandes contribuciones al desarrollo educativo municipal y departamental. Sandra Arelis Duque Velázquez, alcaldesa, 22 de julio del 2025. Queremos agradecer nuevamente a cada una de las personas que hicieron posible, a Nevardo García con el vínculo del Museo Histórico, muchísimas gracias, Carlos Ramírez, a nuestros fotógrafos Geraldine y John Freddy, gracias por permitir plasmar espacios tan bonitos y que las personas que estuvimos cercanos a Bayardo pudimos también evocar el recuerdo, y creo que el legado que deja Bayardo es también un legado para todos los que estamos acá. Y es también el mensaje de decirles, invitemos a las personas a que vengan a la biblioteca, a que conozcan la historia de Bayardo Giraldo a través de estos espacios tan bonitos, a través del fondo bibliográfico. Un agradecimiento para TV Peñol, para Andrés, que también hizo parte de este proyecto y de este homenaje para Bayardo, por supuesto a su familia, a la Secretaría de Educación, a la Coordinación de Cultura, a cada uno de los invitados que estuvieron en ese conversatorio, que pudimos desde un pequeño espacio poder tener, digamos, anécdotas de Bayardo. Como le decía Carlos, Bayardo siempre estuvo muy pendiente de la educación y siempre llevó a muchos niños y a muchas personas a que amaran la matemática y a que estudiaran, a que salieran adelante, y yo creo que ese es el legado más bonito, enseñar que la educación siempre va a traspasar las fronteras y siempre nos va a hacer mucho mejor muchísimas personas en una sociedad donde necesitamos un cambio, y la educación es ese cambio, así que la invitación siempre será a que busquemos líderes y personas tan maravillosas y que podamos siempre dar esos reconocimientos que se merecen. Démosle un fuerte aplauso a Bayardo Giraldo.